La diputada provincial Erika Haynes, siempre tengo la duda, después ahora le vamos a preguntar cómo es su apellido y cómo lo nombra ella, pero bueno, Erika Haynes, y que vamos a preguntarle obviamente sobre esta situación que mencionábamos también al principio de nuestro programa y que tiene que ver con posar la lupa y tratar de ver cuál fue la situación de comportamiento institucional que tuvo el fiscal Aldo Gerosa, fiscal de la ciudad de Reconquista, en el caso Galás. Vuelvo a decirlo por si hay alguien distraído y no vio las anteriores emisiones de nuestro programa, en el cual Héctor Galeano se encargó específicamente de mencionar el caso Galás. Marcelo Galás fue condenado hace algunos días a 7 años de prisión por abusar de una familia en el momento en el que ocurrieron, ahí lo vemos a Galás en pantalla, en el momento en el que ocurrieron los abusos, la víctima era menor de edad. Y Gerosa en aquel momento, en los momentos iniciales de la investigación y de lo que significó este juicio, pidió 32 años de prisión. Y aquí, ironía, y permítanme la ironía, como por un pase de magia de repente, pidió 7 años de prisión. Y una indemnización económica. Y una indemnización económica de 6 millones de pesos. Obviamente significó toda una situación de, por lo menos, preguntar qué está pasando aquí. Muchos ojos se posaron allí y se empezaron a descubrir un montón de cosas que por lo menos hasta el momento no se habían tenido en cuenta. A tal punto que hasta dentro de esas conversaciones estaba un senador que era Orfilio Marcón. Pero lo que hay en el medio de la investigación es justamente el comportamiento de este fiscal. Se ha pedido específicamente la remoción de su cargo, el apartamiento por lo menos preventivo y que se le reduzca el sueldo el 50%. La acusadora justamente en este proceso es nuestra invitada en el día de hoy. Erika, ¿cómo va? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos algunos detalles sobre esta situación. Bueno, el procedimiento para finalmente investigar si el fiscal procedió de manera disvaliosa, si realizó mal desempeño, es el que vamos a arrancar ahora con la aceptación por mi parte del cargo de ser la acusadora. La comisión de acuerdos es la que le toca decidir sobre quién va a acusar a los fiscales en el caso que haya medidas disciplinarias. Y en este caso me convocaron a mí y yo acepté, eso es lo que hice formalmente ayer. Cualquier legislador o legisladora puede jugar el rol de acusador-acusadora. Puede ser un senador, puede ser un diputado. Bueno, en este caso me tocó a mí esa tarea, que es una tarea que asumo con mucha responsabilidad. Lo que llegó a ambas cámaras, llegó a la legislatura, a la comisión de acuerdo, es el informe del auditor del MPA, donde ahí hace una síntesis de los hechos, de los que acusa al fiscal Gerosa, y se inhibe, dice, bueno, yo no puedo avanzar en este procedimiento porque me parece que es más grave de lo que yo puedo trabajar como auditor, que lo tome directamente la legislatura, la comisión de acuerdos. Y bueno, entonces en ese paso estamos ahora, estoy yo iniciando esa acusación, el escrito que lo va a acusar al fiscal Gerosa. ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, justamente me he reunido con toda la información es una gran cantidad. Me imagino que es un volumen importante. Sí, el auditor May hizo un escrito de unas 86 páginas, pero eso está fundado en un montón de material que hay, desde 2000 fojas hasta horas de video de las distintas audiencias, declaraciones a la prensa de distintos actores de la causa, de la madre de la víctima, del propio fiscal, y videos de las audiencias, como decía, y audios. Así que todo esto es lo que estoy analizando. Hay un periodo que está previsto de 40 días hábiles para que yo pueda trabajar, por supuesto, con el asesoramiento de letrados. Y después la comisión de acuerdos es la que va a dar dictamen y en base a eso se decidirá el destino final de esta acusación. Lo que he pedido en forma preventiva es una suspensión.
que es lo que hacían ustedes referencia en la introducción. Lo que salga de su conclusión del informe y que va a ser elevado a la Comisión de Acuerdos es, hoy se me fue la palabra. ¿Vinculante? Es motivo de que luego hay una sesión conjunta y se tiene que votar. La Comisión de Acuerdos puede también tomar otras medidas. Por ejemplo, tiene que convocar al fiscal Gerosa, por supuesto, para que tenga una instancia de descargo, de defensa, y también puede, bueno, convocar a otros actores que no necesariamente están incluidos en todo el material que tenemos ahora. Puede haber nuevos testimonios, puede haber nuevos aportes, si es necesario se pueden convocar. Es un caso bastante escandaloso, diputada, por varios motivos. En principio, una de las cosas que señalamos aquí en el programa, a partir del trabajo de nuestro compañero Héctor Galeano y también de otros invitados que hemos tenido, es la intromisión, por llamarlo de alguna forma, bastante sugestiva del senador Orfilio Marcón, que estuvo presente en las audiencias, pero que también aparentemente tuvo un vínculo con, o un acuerdo, o no sabemos exactamente qué, con el fiscal y con el acusado, que hay que recordar que era Marcelo Galaz, era funcionario de la Intendencia de Avellaneda durante la administración de Dionisio Escarpín como intendente. Era su secretario privado. Era el secretario privado. Todo ese tufillo, ¿ustedes lo están ponderando a la hora de esta investigación? En los hechos de los que se acusa a Gerosa no está incluido esto. Lo que sí aparece es, digamos, una interrogante acerca del motivo por el cual hay un cambio en la actitud y el desempeño del fiscal, de pedir 32 años y tener una actitud firme bueno, pedir cada vez menos años y tener una actitud de menos información y transparencia hacia la víctima. Eso aparece como uno de los interrogantes que hay que investigar. ¿Por qué hay ese cambio en la forma en que se desempeña el fiscal? Sin embargo, la víctima también dirigió una carta a los senadores donde hace referencia a las vinculaciones políticas de Galaz y de alguna manera eso va a pasar a formar parte del material que estamos teniendo en cuenta, porque esa carta ingresó hace muy poco. Ella en ese momento expresa su beneplácito de que la legislatura esté investigando al fiscal Gerosa y hace referencia a, bueno, toda la cercanía política que había en su territorio, en Reconquista y Avellaneda, entre diversos actores de la política local, lo cual no es ningún secreto porque efectivamente Galaz era un funcionario público, era un militante político reconocido y bueno, eso no es algo que se descubra ahora, es algo que se sabe. Hay una asimetría de poder que la víctima todo el tiempo denuncia. Bueno, será materia de investigación ver si esto tuvo una influencia o no en el desenlace de cómo finalizaron las cosas. Que bueno, finalizaron con una pena, una condena de 7 años solamente. Una de las cosas que en lo particular me resultó bastante llamativo es el tema de la indemnización económica. Es muy raro que en un caso de abuso sexual la pena sea una indemnización económica. No ocurre habitualmente. Sí, es una situación que también hay que tomar con mucho cuidado porque, por ejemplo, la víctima, luego de que terminó finalmente firmándose este abreviado de 7 años y con Galaz actualmente en la cárcel, ella declaró que se sentía satisfecha y que quería cerrar este proceso. Y eso tiene muchas explicaciones, muy complejo, no es una explicación simple. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que investigar es que si también fue causa de la revictimización que ella pudo haber estado expuesta, este resultado final, que no es satisfactorio, porque una pena tan corta para un daño tan grande, uno como sociedad no puede juzgarlo correcto o satisfactorio. Puede entender que la víctima quiera cerrar el proceso y ya no seguir declarando y volver a abrir un juicio oral, por ejemplo, y es completamente comprensible, pero tampoco podemos darnos por satisfechos con este resultado. No es un resultado que uno dice, bueno, sí, qué bien que se logró. No, es un resultado que, bueno, al que se arribó como compromiso finalmente, pero que hubiera debido seguir otro proceso, sobre todo el proceso fue revictimizante.
Se me viene a la cabeza, y esto no específicamente con el tema del caso, pero se me viene a la cabeza el apellido Mingarini. Sí. Se me viene, no tan a la cabeza porque me estoy olvidando, pero también hubo un funcionario judicial, no recuerdo si era juez o fiscal, que también había sido removido hace algunos años, a instancias de un impulso de la diputada Beatriz Gutiérrez, si mal no recuerdo, y son como casos que en pocos años repiten ciertos patrones, no sé si coinciden en la desde mi punto de vista lo de Mingarini fue un escándalo. Vamos a recordar, el juez Rodolfo Mingarini había considerado que un acusado de violación no había incurrido en ese delito por haber utilizado un preservativo durante el momento en que se produjo justamente la violación. Esto motivó una gran movilización, un gran repudio, porque obviamente una relación sexual tiene que ser consentida. En ese momento, por mi parte, lo primero que se me ocurrió pensar fue: esta persona no sabe lo que es una relación sexual, evidentemente. Hay una falta de capacitación importante de parte del Poder Judicial. Y bueno, finalmente fue removido de su cargo, ¿no? Por el mal desempeño. Yo lo que puedo decir, Sergio, ya que me convocas a la pregunta, a mí me parece que los tres poderes del Estado ya están obligados, lo repito, a cumplir con la capacitación de la ley Micaela, que quizás no es suficiente, quizás no es una herramienta que vaya a cambiar la sociedad, pero que los delitos de violencia de género o los delitos de violencia sexual tienen que ser entendidos como con la complejidad y la gravedad que tienen. No sé qué opinión tiene la diputada, pero en ese sentido me parece que ahí el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y si el funcionario o la funcionaria no está a la altura porque no puede, porque no sabe, por lo que fuere, bueno, que esté a cargo otro. No sé cuál es su opinión, diputada. Sí, yo la verdad que como nosotros en la Cámara hicimos la capacitación de ley Micaela, la hicimos todos los legisladores, el personal de planta, también los asesores y asesoras. Y si bien es un requisito, bueno, necesario, no es suficiente. También hay que querer aplicarla, hay que tener la voluntad política de hacerlo. Bueno, tener, digamos, darle el valor que merecen los derechos de las mujeres y las niñas y las diversidades. Si nosotros pensamos que en este caso esta joven familiar de Galás sufrió estas agresiones cuando tenía entre 4 y 11 años y donde esta persona, el violador, vivía con ella y tenía un carácter de familiar muy cercano, no podemos menos que pedirle al Estado que sea lo más riguroso posible con la pena y con el proceso para otorgar justicia a esta víctima, sobre todo cuando ya estaba probado el hecho. Entonces, como a los efectores de justicia que les tenemos que pedir que realmente realicen eso, no solamente que se capaciten, que lo sepan, sino que después lo apliquen. Y yo creo que ahí está el foco de una de las acusaciones que en este momento tiene, que defenderse el doctor Gerosa, de no haber aplicado, por ejemplo, perspectiva de género en un caso que lo requería. ¿Sobre este tema? No, me parece que ya está totalmente definitivo, digamos, justamente lo último que acaba de decir la diputada. Diputada, esta creo que va a ser la primera elección en todas las instancias con paridad, si mal no recuerdo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, siguiendo casi en la misma situación. Bueno, la verdad que muy contenta. Yo fui diputada gracias a una lista que era prácticamente paritaria, era una lista paritaria que encabezaba Lifshitz. Yo en ese momento lo acompañaba como segunda en la lista de diputados y diputadas y tuve el honor de estar en una lista que no necesitó una ley para ser paritaria. Pero realmente está demostrado que los cupos primero, las cuotas y después la paridad son los mecanismos que permiten que las mujeres estemos en las bancas. Y también que haya temas que parece que son de las mujeres, no son de las mujeres, son temas de toda la sociedad, pero que tienen que ver con salud, con violencia de género, con cuidados. Hoy el gran tema de la agenda que son los cuidados con tantos niños, niñas y personas mayores que ya dejan de ser autónomas y necesitan de nuestra asistencia, personas con discapacidad. La sociedad se está preguntando qué va a hacer con los trabajos que reemplace la inteligencia artificial. Bueno,
todo el trabajo de cuidado es muy poco probable que lo reemplacen las inteligencias artificiales. Necesitamos humanos para tener esas tramas. Y bueno, esos trabajos que siempre han hecho las mujeres están súper mal pagos, precarizados. Bueno, ese tipo de temas los llevamos las mujeres a las legislaturas, a los congresos, a los parlamentos. Y también es importante cuando estamos en las cabeceras de los ejecutivos. Yo creo que ese es el gran desafío que queda pendiente. En mi caso, mi espacio político lleva a mujeres encabezando muchas listas, a Mónica Fein como precandidata a gobernadora, a Clara García como precandidata a primera diputada, y bueno, innumerables mujeres en listas de concejales, senadoras y intendentas en distintas localidades, así que bueno, creo que en ese sentido como partido hemos avanzado mucho, implementamos nuestra propia ley Micaela en el Partido Socialista en 2022, pero por supuesto son caminos que se van haciendo y se van fortaleciendo. Muchas veces las mujeres estamos en las cabezas de listas y en los lugares cuando está todo muy difícil. Y cuando está todo más fácil y hay más cosas para repartir, no estamos. Así que yo creo que todavía queda camino para hacer, pero muy satisfechas que tengamos ley de paridad en Santa Fe. ¿Por qué todavía la educación sexual integral está ahí pendiente? Yo creo que es un gran miedo que tienen muchos sectores de que la educación sexual integral de alguna manera remueva autoridad que permite discriminar, que permite tapar abusos. Hay un miedo a que los hijos varones pierdan su masculinidad. El gran temor, lo dicen muchas pensadoras, es el valor de la masculinidad. O sea, a ningún padre le molesta que su nena juegue al fútbol, pero sí les molestaría mucho que sus varones hagan ballet. Es como que la masculinidad en nuestra sociedad es el valor supremo que hay que proteger, y la ESI con sus explicaciones, con sus permisos para tratar bien a las personas que son trans o tratar bien a las personas que son gays, ese permiso ya solamente espanta a muchos en nuestra sociedad. Estamos hablando del permiso de no discriminar, nada más y nada menos. Por eso cuando nos dicen vamos a hacer un programa especial para que no haya bullying en las escuelas, el mejor programa para que no haya bullying en las escuelas es la ESI. El respetar al otro, a la otra, al otro, y no... que no es una educación de género como... y por eso se llama integral, porque bueno, aprender a que todos los seres humanos merecemos el mismo respeto y tenemos los mismos derechos. El género es una de esas dimensiones, pero hay muchas otras también. Diputada, muchas gracias por su tiempo. A ustedes.